El primer pecado. Esto de cocinar y de comer no es a veces ni tan simple ni tan inocente como se cree. Fíjense, si nos atenemos a la letra del mito, el primer pecado no fue de sexo, sino que fue de gula. Pero en aquella manzana cruda, estaban ya la posibilidad y hasta el anuncio de la manzana asada, esa que acompaña al hígado de oca fresco en papillota y hasta la indispensable botella de Sauternes. Así pues, menos mal que Eva aceptó la manzana. Breve paseo histórico por la cocina española. Lope de Vega menciona en sus escritos cientos de platos, manjares, viandas y pasteles. Calderón escribió un entremés que todavía es inédito, titulado Los guisados, en el que diversos platos de la cocina de la época polemizan sobre a cuál de ellos ha de otorgarse el título de rey o de reina de la cocina española. ¿Y saben quién gana? Pues sin mayores dificultades vence la olla podrida, el análisis estructural de cuyas recetas ofrece de por sí un retrato muy exacto de la cocina y de la sociedad de la época. Pero sin duda es Lope de Vega el más extraordinario documentalista sobre la cocina o sobre las cocinas españolas de la época, y si se hiciera un fichero de los platos que menciona, se obtendría un recetario tan voluminoso como los que nos legaron dos grandes cocineros escritores del tiempo, Francisco Martínez Motiño y Diego Granado. En el siglo XVI, o sea del XV al XVII, se produce un cambio importante. Había hasta ese momento una cocina de la corte que se repite en la cocina de la gran aristocracia y una cocina popular que era la de los hidalgos, ricos o pobres, y tanto urbanos como campesinos. Esa imagen clásica de un español del XVII, sobrio, ascético, senequista, epicúreo, que se contenta con pan, olivas y una corteza de queso, eso francamente merece serias revisiones. Vamos a ver qué es lo que pasa en los tiempos de Isabel la Católica. En los archivos se pueden ver todavía los libros de despensa del palacio de doña Isabel. El tipo de vituallas que entran en esa despensa indica una cocina rica y sustanciosa, pero sin aparato ni complicaciones, y no entra gran variedad de productos, hay cierta monotonía. Del mar llega algo, aunque poco, llega el besugo, llegan arenques, llega dentón, y pare usted de contar. No entra tampoco gran diversidad de verduras, ni mucha caza, y de carne solo lo elemental. Hasta que llegan los Austria. Con los Austria cambia todo, porque los Austria eran glotones, enormes glotones, y sus enfermedades que acabarían poniéndose de moda son las de la gente que come mucho, la gota, la hipertensión y diversos tipos de diabetes. Aparte de ese gusto inmoderado por la comida, razón principal del retiro del emperador Ayuste, en donde podía sin trabas ni preocupaciones políticas entregarse en cuerpo y alma a la glotonería, existe en los Austria a partir del emperador y entre los cortesanos y privados de los Austria una utilización ostentatoria de la cocina como un símbolo y un elemento más visible y eficaz del poder. Diego Granado, en su libro de arte de la cocina publicado en el año 1599, menciona recetas de más de 60 pescados distintos, y los documentos de la época indican que en los puestos de venta de pescado en Madrid a mediados del 17 apenas hay media docena de variedades. En la corte, el pescado, y sobre todo el pescado fresco traído de los puertos en enormes carretas cargadas de nieve y de hielo, era la materia prima más cara y más exótica, y solo aparecía de cuando en cuando y en las mesas de los muy poderosos. Así que un viajero británico, Bargrave, anotó que de los mercados madrileños abundaban toda clase de carnes y también legumbres, frutas y hortalizas, pero no se podía comprar buen pescado. Siga conociendo las personalidades famosas que han dado su nombre a un plato. Rothschild. Mayer Anselmo Rothschild, célebre banquero alemán, fundador de la banca de su nombre en Frankfurt. Hay muchísimos platos que llevan su nombre. El salmón a la Rothschild quizás es de los más conocidos. Son rodajas de salmón envueltas con una farsa de pescado y empanadas, fritas con mantequilla, guarnecida la fuente con trufas cocidas al champaña, rábanos crudos y filetitos de lenguado con ostras al vino blanco.
Y Savigny, Federico Carlos de Savigny, jurisconsulto, historiador alemán, fundador de la llamada Escuela Histórica del Derecho. Uno de los platos que se le atribuyen es el de huevos pochés, huevos escalfados a la Savigny. Van montados sobre un canapé relleno de puré de langosta y cubiertos con salsa riche. Talleyrand, el famoso estadista que tan destacado papel jugó en la historia, fue obispo juramentado en tiempos de la Revolución Francesa, ministro de Napoleón, conservó su puesto con Luis XVIII, fue también un gastrónomo ilustre y maravilloso anfitrión, diplomático de proverbial finura. Cuando estuvo en el Congreso de Viena le dijo al rey Luis XVIII: Señor, necesito más cacerolas que órdenes escritas. Antonino Carême fue su cocinero durante el Primer Imperio. Uno de los platos que llevan su nombre es el famoso timbal a la Talleyrand, un timbal relleno de lengua, higadillos de pollo y trufas. Y Luisa Francisca de la Beaune-le-Blanc, duquesa de la Vallière, favorita de Luis XIV de Francia, del que tuvo 4 hijos, era camarista de Enriqueta de Inglaterra cuando la conoció el rey, se enamoró de ella y ella acabó por ceder después de vacilar muchísimo. Sustituida luego en el corazón del rey por Madame de Montespan, se retiró a un convento. Hay también un timbal de supremas de becafinas con trufas y vino de Chateau Yquem, que lleva ese nombre precisamente, becafinas a la Vallière. Prevención de la diabetes mellitus. La diabetes es una enfermedad metabólica producida por la carencia total o parcial de insulina. Es un trastorno crónico incurable, tiene una base genética, y afecta a un 4% de la población. Cada una de las células que forman nuestro organismo necesitan energía para poder realizar sus funciones. Esta energía se obtiene de los alimentos en forma de azúcares, proteínas y grasas, siendo el principal combustible un azúcar simple, la glucosa. El exceso de glucosa es guardado como tejido graso, o en el hígado como glucógeno, de manera que, cuando las células necesiten combustible y no se les aporte con la alimentación, puedan utilizar estas reservas. La glucosa penetra en las células a través de sus receptores gracias a la insulina, una hormona segregada por el páncreas, que está presente en la sangre. En función de la cantidad de glucosa que la sangre contenga, las células beta pancreáticas segregarán mayor o menor cantidad de insulina de manera que se mantengan unos niveles constantes de glucosa en sangre, de 70 a 120 miligramos por decilitro. Esta hormona regula los niveles de glucosa en sangre y controla la velocidad de su consumo. Influye en el metabolismo de las grasas regulando la conversión de la glucosa en triglicéridos, posteriormente convierte los triglicéridos en ácidos grasos, los cuales son liberados y transformados en cuerpos cetónicos según el hígado los va necesitando. También facilita el transporte de glucosa a través de la membrana celular y afecta a la capacidad del hígado para aumentar la captación de glucosa y almacenarla como glucógeno. Influye sobre las enzimas de las células musculares para captar aminoácidos e impedir la utilización de las proteínas propias. La carencia de insulina produce efectos sobre el organismo, así que cuando no hay insulina, o hay poca, o no funciona correctamente, la glucosa no puede penetrar en las células y permanece en la sangre dando un aumento de su concentración. El hígado recibe la demanda celular de su carencia energética, libera glucógeno de sus reservas, aumentando aún más la concentración de glucosa en sangre o hiperglucemia. Cuando la concentración de glucosa en sangre supera cierto nivel, es eliminada por la orina, generalmente más de 180 miligramos por mililitro, lo que se denomina glucosuria. Puesto que la glucosa es un diurético, arrastra agua y sales en grandes cantidades, poliuria, produciendo deshidratación celular. Cuando la situación se prolonga, la excesiva pérdida de agua a través de la orina estimula al cerebro para enviar el mensaje de tener sed, polidipsia o sed excesiva. Las células, al no disponer de glucosa, estimulan al cerebro, que envía el mensaje de tener hambre, ocasionando la llamada hambre aumentada y ocasiona también fatiga. Además, tiene como resultado acumulaciones anormales de grasa, y deficiencias en el metabolismo de las proteínas y los carbohidratos. Hay varios tipos de diabetes. Diabetes tipo 1. Está producida por la destrucción completa o casi completa de las células pancreáticas productoras de insulina, generalmente a consecuencia de un proceso autoinmunitario de las células T de la sangre. Comúnmente estas células tienen la función de luchar contra la infección, pero en algunos casos se vuelven contra el propio organismo destruyendo las células beta pancreáticas encargadas de la secreción de insulina.
Algunos investigadores creen que este proceso autoinmune es debido a una predisposición genética, factores ambientales y en algunos casos a una infección vírica, pero en la actualidad aún se desconoce la causa de este proceso autoinmune, por lo que su prevención no puede realizarse. Características de la diabetes mellitus tipo 1. Suele aparecer sobre todo en niños, adolescentes o adultos menores de 30 años y son generalmente delgados. Sin insulina, el cuerpo no puede utilizar el azúcar que posee, que se desborda por la orina y se pierde. La debilidad, la pérdida de peso, el hambre y la sed son la consecuencia de esta inanición en medio de la abundancia. Su comienzo suele ser brusco con la presencia de todos o la mayoría de los síntomas de la enfermedad. El tratamiento con insulina es imprescindible desde el primer momento de la aparición de la enfermedad, ya que, si no, se produce un rápido agravamiento, hasta caer en un coma diabético. La diabetes tipo 2. Es la más común y menos grave. Habitualmente la padecen personas mayores de 40 años, aunque es tanto más frecuente a medida que avanza la edad. Suele asociarse a sobrepeso, hipertensión, alteraciones del páncreas, factores genéticos, ambientales y una importante predisposición familiar. Su aparición es solapada con pocos o ningún síntoma, en muchas ocasiones se descubre por casualidad en una analítica de rutina sin que haya dado manifestaciones clínicas, ya que tiene un inicio lento y tarda años en evidenciarse. Los diabéticos de este tipo producen insulina en cantidades variables y hasta normales. Pueden controlar su enfermedad con dieta y ejercicio o con medicamentos que estimulan el páncreas para liberar insulina, aunque en muchos casos su situación suele empeorar teniendo que recurrir a la administración de insulina. En este tipo de diabetes la prevención es muy importante si se adquieren correctos hábitos alimenticios y se realiza ejercicio físico. Diabetes gestacional. Es aquella que aparece durante el embarazo en mujeres que previamente no la tenían. Suele aparecer hacia el tercer trimestre de embarazo y desaparece generalmente después del nacimiento. Su frecuencia es relativamente alta, por lo que debería buscarse en todas las embarazadas, ya que puede pasar desapercibida y las consecuencias pueden ser graves tanto para la madre, que puede padecer preeclampsia, HTA, como para el feto, que puede presentar crecimiento fetal excesivo, déficit en la maduración pulmonar o muerte. Diabetes secundarias. Son producidas por enfermedades que lesionan o destruyen el páncreas, como la pancreatitis, cirugía del páncreas, productos químicos, ciertos medicamentos, como los esteroides, malnutrición y otras. En algunos casos es temporal y en otros la carencia es definitiva. Complicaciones a largo plazo de la diabetes. Acelera la progresión de la ateroesclerosis. Los ateromas de colesterol, grasas y otras partículas se acumulan en las paredes de las arterias estrechándolas, hasta disminuir el flujo sanguíneo, que puede provocar coronariopatías, un ataque cardíaco o un accidente vascular cerebral. Los ataques cardíacos representan 60% de defunciones en diabéticos y los accidentes cerebrovasculares un 25%. A nivel de las arterias de las piernas puede afectar provocando daños tisulares. La hipertensión generalmente aparece tras haberse desarrollado algún daño renal. En la diabetes tipo 1, la hipertensión no solo es un factor de riesgo para el ataque cardíaco, sino que también contribuye a los problemas circulatorios en las personas con diabetes. La neuropatía. Es la función nerviosa reducida o distorsionada, particularmente en los nervios responsables de la sensación. La neuropatía es la complicación discapacitante más común. Se puede no ser consciente de que una úlcera de la piel o una herida menor se ha infectado, y finalmente requerir cirugía extensa y, en casos graves, amputación de una extremidad, típicamente el pie o la pierna. Las amputaciones son 15 veces más comunes entre los diabéticos que entre la población general. Otras complicaciones de la diabetes son las complicaciones oculares. La diabetes representa 5.000 casos de ceguera anualmente. Dada la duración de la enfermedad, la mayoría de pacientes de tipo 1 desarrollarán retinopatía. Las personas con diabetes también están en un riesgo mayor para el desarrollo de las cataratas y de ciertos tipos de glaucoma o hipertensión ocular. La enfermedad renal la desarrolla cerca de una tercera parte de diabéticos tipo 1, y es la causa primaria de discapacidad y muerte en estos pacientes. Diagnóstico clínico. Analítico. Los niveles normales de glucosa en sangre oscilan entre 70 y 120 miligramos por decilitro. El diagnóstico de diabetes se realiza cuando la glucemia basal, en ayunas, es superior o igual a 140 miligramos por decilitro,
o cuando es superior a 200 en cualquier momento del día tras varias determinaciones. Cuando la glucemia basal es superior a 110, e inferior a 140, y al realizar un test de sobrecarga es superior a 200, también hablamos de diabetes. El tratamiento del diabético se basa en dieta, actividad física y fármacos. Los objetivos del tratamiento son: corregir el trastorno metabólico, normalizar la glucemia, prevenir o retardar la aparición